Hello. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por volver a concurrir. Si pueden ir sentándose y acá hay lugares, así ya, ahora cuando Adriano esté preparado, ya arrancamos. El que no tomó cafecito, hay café, hay masas, así que solo agradecerles que hayan vuelto y bueno, espero que hayan leído, que hayan hecho la tarea que nos hizo hacer Adriano de lectura. Nada más, gracias. Hola. Sí. Buenas tardes. Hola, ¿se escucha bien ahí? Sí. Bueno, compañeros, la idea es que lo hagamos lo más dinámico y dialogado posible, así que acá hay más lugares libres, si quieren venirse para acá. Sería bueno como para afinar la cercanía. Bueno, nada, buenas tardes de nuevo. Estamos en este segundo encuentro de este espacio que dimos en llamar Planes Sindicales. Yo no logro de sorprenderme, de dejar de sorprenderme por el hecho de que podamos reunirnos con esta idea, con esta decisión de pensar algunas cuestiones como las que marcamos, y no deja de ser una alegría que poder charlar, poder pensar, poder trabajar, tener la voluntad de escribir de a poco y entre todos un proyecto de gobierno concreto con el horizonte que planteamos el día martes 11 que arrancamos con todo esto. Así que bueno, nada, me gusta arrancar agradeciendo porque para mí es un lindo momento. Yo voy en este segundo encuentro, como habíamos planificado, la idea es detenerme un poco más en lo que ha sido esa política de consulta popular que estuvo en el marco del segundo plan quinquenal. Enviamos un texto
que era, digamos, tenía era una propuesta de lectura, no tenía ningún tipo de compromiso, pero no sé si les llegó a todos, si todos pudieron consultarlo. ¿Llegó? Sí, sí. Genial. A alguien, si no le llegó, nos indica en la puerta y le tomamos el correo. ¿Alguien lo leyó? ¿Y gustó? Bueno, ya vamos a entrar en el... Para ese momento, sí. Para ese momento, sí. Bien. Fundamental, la distinción temporal, ¿no? Para ese momento había una serie de condiciones que claramente hoy no tenemos. La cuestión es no tirar, como se dice, el bebé con el agua. Y si vamos a hacer una crítica al momento actual, vamos a llegar a un planteo sobre el último módulo que trate de pensar las condiciones concretas de la sociedad que nos constituye en el presente y un poco mirando hacia el futuro. Lo cierto es que hay también algunas tradiciones, algunos mojones en la historia que tenemos, y esa es un poco la voluntad de poder arrancar mirando eso como para que después podamos tener una conversación, una planificación, un pensamiento colectivo con algunas claves en común. Para quienes lo pasaron muy por arriba o para refrescar, sé que hay un par de compañeros que no estuvieron en el primer encuentro, lo que tenemos pensado es una secuencia de 4 módulos que tiene 3 encuentros cada uno y que va a tener, el primero de ellos va a estar constituido por una elaboración, un trabajo sobre la cuestión de la planificación popular. El segundo encuentro va a estar más detenido en un repaso de algunos mojones en la historia argentina y no solo argentina, del trabajo, de cómo se ha planificado el trabajo en distintas instituciones y organizaciones, proyectos de gobierno. Un tercer módulo que va a estar más enfocado en la cuestión de lo estratégico, o sea, qué implica pensar de manera estratégica para determinados colectivos y qué va, por supuesto, implicar para los colectivos de trabajadores, para las organizaciones, de una manera que nos permita dar cuenta de qué forma los colectivos sobreviven. Esa es una pregunta muy elemental que se hace en pensamientos estratégicos. No solo los sindicatos, pero los sindicatos también son una institución que tiene una historia, que no existen desde que existe la humanidad, sino que han respondido a malestares sociales y han sabido influenciar y dirigir y orientar a la sociedad en los mejores momentos y han tendido a resistir los embates de contrapartes en distintos lugares y bajo distintas formas. Entonces, la idea es poder pensar lo estratégico, o sea, cómo un colectivo en general se da las condiciones para sostenerse en el tiempo y eventualmente para crecer, para expandirse, para condicionar más la sociedad en la que vive. Y un cuarto encuentro que les decía, podamos pensar en qué implica hoy la cuestión tecnológica, que salió en el primer encuentro. ¿Se acuerdan cuando discutimos un poco sobre de qué manera bueno, tenemos un escenario donde parte de lo que hemos hecho en términos de política tradicional ha quedado, pongámosle, deslegitimada en manos de un trabajo sobre el plano tecnológico que no es solo comunicacional, ya lo vamos a ver, sino que ha implicado transformaciones en varios órdenes y nosotros tenemos la voluntad de poder detenernos ahí, poder traer algún cabezón que nos pueda dar algunas herramientas para pensar eso. Así que un poco ese es el planteo de este espacio. Nuestro compromiso de alguna forma es justamente poder trazar este trayecto, tener de a poco ir planteando un marco reflexivo colectivo, poder proponer diversos materiales. El texto que enviamos es uno, el archivito el cuadro que les compartimos la vez pasada es otro. Ahora vamos a ir con algunos fragmentos también. La idea es que podamos tener la mayor fluidez en el intercambio posible y para nosotros está bueno compartir sugerencias de películas, de texto, de lo que sea, en la medida en que va saliendo. Así que bueno, que eso también lo podamos hacer dinámico. Y después el objetivo final de este espacio es que de a poco
nos tomemos el trabajo de ir escribiendo y poner en palabras y en limpio algo que quede por escrito, que lo podamos tener al final como un plan estratégico de lo que sería lo que nosotros pensamos que debería suceder si el movimiento sindical condicionara a un gobierno futuro. ¿Estamos hasta ahí? A todos le entregaron una hojita en la puerta. ¿Todos tienen? Me voy a parar. Por sugerencia de una compañera que me dijo que me pare para hacerlo más dinámico, me parece que acá quienes están registrando los molesta un poco, pero bueno, vamos. Vamos a trabajar hoy el segundo plan quinquenal. Un poco dijimos, ¿qué quedó de lo que dijimos la vez pasada del plan? ¿Quedó clarísimo todo el esquema o hay algo que quedó dando vueltas o hay algo que les interesaría sobre que nos detengamos? Quedó clarísimo. No hace ni falta. ¿Quedó clarísimo? O sea, no. Perfecto. Bueno, vamos entonces al fragmento número 1 que tienen ahí en las fotocopias que entregamos. Es un fragmento del texto que enviamos también y dice, ¿quién lo quiere leer? Muchachos, vamos, porque si arrancamos así con este ritmo, compañera, dale, para que te dé este. Hola, ¿me escuchan? Si ustedes echan una mirada retrospectiva al año 1944, podrán observar que cuando comenzamos a luchar en la Secretaría de Trabajo, nos encontrábamos ante un movimiento sindical embrionario. La conciencia social solo estaba en algunos núcleos. Eso se ha ido trabajando, se ha ido desarrollando, porque las tareas en las grandes comunidades son más que nada tareas de tiempo y repetición de las cosas. Para ir desarrollando en los hechos mismos, que son la mejor escuela, los valores que caracterizan a las comunidades civilizadas. En este sentido, comenzamos desde la Secretaría de Trabajo a lanzar a toda la población trabajadora argentina los llamados de una antena invisible, pero de un efecto extraordinario, que llamaba a una nueva conciencia social, llamada a desarrollar y a poner en ejecución ideas que representaban una nueva conciencia social. Juan Domingo Perón, cierre Congreso de FONIVA, 13 de mayo de 1953. ¿Alguien retenía ese pasaje? Sí, más o menos Nuestro diagnóstico de partida de este espacio es que tenemos un serio retroceso político, económico, cultural, para usar las dimensiones que en general usamos en todos los órdenes, pero sin duda en el plano del trabajo también. Mutaciones en el orden de trabajo, decíamos la vez pasada, y ya nos vamos a detener más adelante sobre eso, de alguna forma creación de nuevas formas de trabajo, hay, y todas de alguna forma las conocemos, algunas han tenido dinámicas más o menos instituidas y otras y organizadas, y otras todavía están en una situación embrionaria. Ahí dice el fragmento que forma parte de un discurso de Perón en el cierre de un congreso del sindicato de FONIVA, que cuando se agarró la Secretaría de Trabajo la cosa era muy embrionaria, la organización estaba bastante venida a menos y lo que había que hacer como un primer camino era algo más del orden de un empuje de una conciencia social, ¿no? ¿Conciencia social en qué sentido? Y en el sentido de la reposición de la organización social. Y lo dice de una manera bastante llamativa. Vieron en la segunda parte donde dice empezamos a lanzar
unos llamados de una antena invisible, dice. Claro, pero de un efecto extraordinario, porque lo que... Sí, pero digamos que con la llamada sola de internet no, hoy estaríamos más bien bombardeados por internet, pero es verdad que tiene algo de la figura de la red. Pero dice, empezamos a hacer un llamado con un efecto extraordinario que llamaba a una nueva conciencia social, es decir, a una reubicación de lo social en la política, en el Estado. ¿Parece una fórmula abstracta? No tanto. Lo cierto es que ese congreso es un congreso que cierra concretamente, materialmente, la reunión esa se da en la Casa Rosada. Y se da en la Casa Rosada y Perón, como presidente de la Nación, recibe y da el discurso de cierre del Congreso. Más allá de la mayor o menor idolatría que se tenga respecto de Perón. Lo cierto es que como presidente de la Nación estaba alojando en la Casa de Gobierno a una organización de la sociedad de trabajadores que cerraba un congreso, tomaba la palabra, les daba el discurso que tenía y lo proyectaba en términos de gobierno. Ayer leía una nota que hablaba de los Peaky Blinders en la Casa Rosada. Gente que no tiene cargo, que no tiene, muchachos, empecemos a entendernos ahí. O sea, gente que está tomando decisiones sobre las acciones de YPF, que se está quedando, claro, el Estado está tomado, los tipos están ahí y ni siquiera cumplen con lo elemental de la normativa estatal. Acá estamos en todo lo contrario. Por eso el compañero decía, era otra época, sí, claramente era otra época. Ahora, lo que dice Perón es que en el 44, que es cuando él arranca con la secretaría, que ni siquiera era el gobierno, arranca con la secretaría, se empieza a reunir con compañeros, y el 17 de octubre incluso es un efecto de lo que sucedió en la secretaría, ¿no? En la secretaría no fue cualquier secretaría, fue la Secretaría de Trabajo, es decir, el punto donde empezó a formalizar en el Estado lo que estaba leyendo de las organizaciones, de los reclamos de los trabajadores. Entonces, vieron que alguien pudo captar en la lectura del texto el pasaje que propone Perón del primero al segundo. ¿Cuál es la idea que dice que está en el fondo del primer plan quinquenal al segundo? La organización del pueblo es fundamental. La consolidación de la organización del pueblo. O sea, si bien ya lo había organizado, pero en el segundo plan quiere que los sindicatos lleven a cabo le dan mandato para que lleve a cabo la organización. Bárbaro, o sea, está puesto la cuestión en que el objetivo del segundo plan quinquenal es dar un paso que vaya de la conciencia social a la solidaridad social, dice, ¿no? Pero también ponen en el centro una idea de organización, es decir, vieron, ahora vamos a entrar ahí, pero supone una idea de democracia, por ejemplo, supone una forma de Estado, supone una forma de gobierno. Nosotros decíamos, estamos en un momento donde realmente nos cuesta muchísimo poder sostener espacios que pongan en el centro la cuestión de cómo se avanza en términos de organización. Y si uno tiene que decir medio rápido, cuando más allá de la pompa que le quiera poner a nivel académico, cómo analizamos el desempeño de las naciones, bueno, nosotros podríamos juzgarlo a partir del modo en el que ubica el trabajo de la comunidad en el orden internacional. Muy simple. Hay un libro de un analista que se llama Marcelo Ullo que sostiene que, bueno, las naciones en el fondo disputan por el control del sistema internacional, pero nosotros desde el trabajo lo que podríamos decir es que si lo pensamos en términos de geopolíticos al trabajo, nosotros hemos tenido momentos de reconocimiento del valor argentino, quizá como a nivel, en la cúspide, a nivel regional, y hemos tenido momentos donde, como hoy,
nosotros estamos por debajo de un salario chino, con una brutalidad en términos de tiempo que son dignos de épocas de guerra. Cuando estaba en esos momentos, bueno, a lo que te referís, para mí me va a quedar en la cabeza que fueron 3 periodos, ¿no? Como no hubo de parte de la dirigencia algo que se hizo mal en cuanto a llamar a la conciencia social, a comunicar cómo se llegó a eso y a cómo sostener eso. Bueno, por eso, complejo el planteo. Yo creo que, o sea, en realidad lo que queremos proponer acá es que está bueno mirar cómo se ha hecho en los momentos en los que determinadas concepciones se consolidaron a nivel social para quedar más allá del momento de gobierno. Porque el problema es, o sea, si nosotros solo medimos la cuestión social en términos electorales, cuando nos va bien a nivel electoral, perfecto. Cuando nos va mal, no tenemos forma de contener el repliegue. Eso es lo estratégico. O sea, hay momentos donde tenemos posibilidad de avanzar. Decíamos la vez pasada, hubo hace unos años, no importa el signo, importa que hubo hace unos años una discusión sobre la participación de los trabajadores en las ganancias de la empresa. Listo. O sea, de las empresas privadas, no solamente del sector público, que podríamos decir es más fácil. Pero hubo esa discusión. Nosotros ahora estamos discutiendo, ya sabemos lo que estamos discutiendo. O sea, el nivel de retroceso es pasmoso al punto que nosotros estamos todavía aletargados, o sea, no tenemos ni siquiera una forma de responder porque abren frente cotidianamente. Entonces, ahí lo que es importante reponer, o sea, desde el lugar en el que estamos, es que nosotros hemos tenido momentos distintos. Esos momentos distintos convocaron distinto a la sociedad, convocaron distinto a las organizaciones y tuvieron formas de hacer que no pueden ser las mismas, o sea, que hoy, digamos, no nos van a servir replicadas tal cual. Hay que ver de qué manera esas las aplicamos a la sociedad en la que estamos. Sí. Yo pienso que el enfoque que vos le estás dando es nada más el trabajo. Y Perón ahí habla de un enfoque a la sociedad sobre la doctrina peronista, o sea, sobre la familia, porque después dice, en el texto dice que habla de la familia, que es la base y de los valores, y que le mandaba al sindicato a cumplir la tarea de transmitir todo eso para unir a los trabajadores, porque él consideraba que toda la sociedad era trabajadora. Exacto. Entonces, No toda, había una pequeña parte, bueno, había una pequeña parte que vivía del trabajo de los demás. Lo que pasa es que, nos guste o no, era militar y su vista era estratégica. Y él veía, aparte de la pero yo, sociedad. a mí no me disgusta que sean militares. No, digo. Yo soy nacionalista de los militares. Bien. Entonces, pero una mirada estratégica. Él ve una parte de la estrategia de la oligarquía y dice, bueno, la otra parte que somos nosotros, hay que organizarla. claro, exacto. O sea, en términos estratégicos lo que está diciendo es eso. Pero casi toda la yo sociedad. lo que Sí. yo sentía con que para esa época, para mí para esta época sirve. Por eso, o sea, lo que nosotros. Exacto. Ahora está destruido todo. No. Lo que decimos. Está bien, pero lo que. Lo que pasa es que esos valores... No, si llegamos a... Da uno. El Sí. padre iba al sindicato, llegó a la casa y el sindicato le daba a poner la mochila, entonces era como que la familia valoraba Sí. todo lo que daba. Hay sindicatos que dan mochilas todavía. Bueno, no importa. No, lo que quiero decir. Sí, se entiende. Por eso, vamos por parte. Perón estaba en la casa desde chiquito, Perón te criaba con la marcha peronista, te criaba con un montón de cosas que ahora no está pasando eso, porque no están esas fórmulas en las casas de las personas. Más o menos, o sea, sí, es verdad, hay algo, déjenme esta idea, hay algo de la integralidad de la política de la época que hoy difícilmente sea replicable. O sea, hoy no podemos, eso no es replicable, pero un poco lo planteamos la vez pasada. Hay principios que son eternos, ¿no? O sea, pero implican actualizaciones. O sea, que la sociedad trabaja, vieron que ahora hay un montón de sociología sobre el fin del trabajo, el fin del empleo, ¿no? Y hay un par de economistas, los más interesantes, dicen, miren, lo que se está acabando, o en todo caso se está reduciendo, es el empleo. Ahora, el trabajo, hoy trabajamos mucho más que en otras épocas. O sea, la sociedad argentina está trabajando mucho más. Ahora, no está reconocida en términos de empleo, y va a ser muy difícil, y una discusión que podemos dar en algún momento, si nosotros vamos a seguir pensando con la clave del siglo XX, que es una dinámica industrializadora, que el peronismo en algún punto funcionó.
estamos en una sociedad que por distintos motivos, o si la leyéramos en distintos registros, es difícil sostener que la industrialización es el motor central. Ahora, todas las sociedades que gobiernan han pasado por un proceso de industrialización muy serio, y nosotros en los mejores momentos lo hemos tenido con dinámicas donde la industria estuvo en el centro. Ahora, esa industria no es la misma, o sea, no es la misma, la de la década del 50 a la de ahora. Lo que sí tenés es el conjunto de la población trabajando. Entonces, lo que vos tenés, finalmente, es una política de intervención que lo que está mirando es, digamos, la necesidad de formalizar, es decir, de darle condiciones de reconocimiento político y estatal a experiencias que se están dando. Eso es una política que se parece en todo caso a lo que estamos narrando. En el 44, donde dice, bueno, cuando nosotros agarramos la Secretaría, y había un montón de ramas de actividad que finalmente tampoco estructuraban todo, o sea, el sistema laboral no estaba estructurado por rama de actividad de la manera tan clara como fue a partir de la Secretaría de Trabajo y Previsión, tampoco la idea de pleno empleo, o sea, tampoco una serie de condiciones que han formado parte de un modelo determinado. Lo que nosotros estamos diciendo es, hoy la sociedad trabaja, pero no tenemos el canal para que un gobierno identifique eso y haga una política de organización de la sociedad. Porque la organización de la sociedad finalmente es el punto del planteo. Si no estamos organizados, complejo va a ser que sostengamos a nivel político la situación. Ahora, la organización no la podemos pensar tampoco en clave, digamos, de aquella época. Si bien hay cosas que funcionan, hay otras que las tenemos que repensar. Un poco esa es la propuesta de acá. Ahora, vamos al fragmento 2, donde hay una definición de trabajo. ¿Otro compañero o compañera que quiera leer? Dale, te doy. No, no hace falta. Sí, dale. El trabajo no es una mercancía. Pensamos que el hombre tiene una misión creadora: vivir y producir grandes obras. No existir, conservarse, andar entre las cosas que ya están hechas por otro. Esta causa, que debe ser la de toda la clase trabajadora, es la verdadera causa de la nación, y quien desertara de apoyarla sería desertor a la causa de la patria. Nadie ha de hacer para las masas trabajadoras tanto como los trabajadores mismos. Son los trabajadores de las industrias ciudadanas, del músculo, del pensamiento, porque el problema de los gráficos, de los ferroviarios, de los enfermeros, no se ha presentado menos angustioso que el de los artistas, el de los maestros, el de los periodistas o el de los bancarios. ¿Cómo le suena? Arranquemos ya con la primera. El trabajo no es una mercancía, ¿eh? No es un factor de la producción, como piensan algunos que hoy están tomando decisiones, ¿no? Que hay que bajarle el costo porque total, así equilibramos las cuentas. Más allá de la retórica que efectivamente puede sonar a otra época, ¿no? El énfasis sobre la deserción a la patria, o sea, hay cosas que hoy, depende cómo las digamos, nos suenan a algunos de una forma y a otros no los convocan. Ahora, lo que pone en el centro es que el problema del trabajo es el mismo para todos. No, son los trabajadores de las industrias, pero también, dice, el pensamiento del músculo y lo de los gráficos ferroviarios, enfermeros, y los menos angustiosos, dice, los artistas, los maestros, los periodistas, los bancarios. Ahí está el punto, ¿no? O sea, en la identificación del modo de pensar la organización, lo que pone en el centro es el punto en común entre todos. Entonces, hay ahí una construcción política muy orientada, no es una cualquiera. Ahora, nosotros hablábamos de la cuestión electoral y de la cuestión social, poniendo el énfasis de que nosotros estamos pensando una planificación que pone en el centro a la sociedad, no a la política. No porque la política
no nos interese, al contrario, pero pensamos que la política es un efecto de lo que sucede en la sociedad, en el mejor de los casos. Nosotros mismos participamos, integramos, vivimos relacionados a organizaciones todos los días, preocupados por lo que le atañe a cada uno, y no siempre tenemos presente que la política es un reflejo de esa sociedad y que en el mejor de los casos está a la escucha, quiere saber cuáles son sus problemáticas actuales, no cuáles son la simbología que quieren defender para mantener una cosa de manera regular. Eso lo hemos visto y sabemos que no funciona. La cuestión es cuáles son las formas que nosotros nos damos para poder dar cuenta de los problemas actuales. Eso no lo tenemos dado, y creo que esa distinción entre las organizaciones políticas y las organizaciones sociales como en un sentido amplio, porque muchas veces se recorta las organizaciones sociales con el movimiento piquetero. El peronismo tiene la categoría de las organizaciones libres del pueblo, que son quizá es donde de alguna forma reside la soberanía última, porque hay una idea de democracia y una idea de organización que tiene esa claridad. Vamos al fragmento 4. Sí. Filosófico en primera instancia, porque claramente, digamos, más allá de aclarar que el trabajo no es una mercancía, habla de la misión creadora que tiene el hombre, de la realización de su productividad por intermedio de eso que no es una mercancía, que es el quehacer. Entonces, en esos términos, bueno, volviendo a eso que hablábamos de la felicidad del pueblo, esto que plantea de alguna manera, si bien parece algo tal vez un tanto utópico e inalcanzable, creo que es central a la hora también de planificar de qué manera cada quien se va a implicar en su rol concreto dentro de esa clase homogénea que termina siendo los trabajadores. Sí, sí. Acá el compañero dice que también hay un componente, ¿lo escucharon todos? No. Que hay un componente también filosófico en el planteo, ¿no? Porque habla del trabajador como alguien que tiene una creación. Parece menor, pero es verdad que tiene un punto muy agudo. O sea, hoy pareciera que hay un goce en la destrucción. Es bastante paradójico, ¿no? Eso, hay algo que a nosotros nos cuesta muchísimo, que no solamente va a la figura del Estado. Si solamente se queda en destruir al Estado, incluso sabemos que nos perjudicaría muchísimo. Ahora, la cuestión no solamente queda ahí. Pero bueno, sin duda tiene un componente, digamos, de reflexión alto el planteo. Les decía esto del fragmento 4 como para avanzar un poquito y... No, vamos al 4, perdón. Porque hay un fragmento de Evita que está en La razón de mi vida y que dice: suelo oírle decir al presidente que los gobiernos y los estados van pasando de la época en que todo se decidía en función de organizaciones políticas a la época en que todo se decide en función de las organizaciones sociales. También ahí tuvimos, digamos, es llamativo porque si más o menos tiene algo de coherencia lo que estamos diciendo, la desconexión, o sea, la hipótesis que está atrás es que la desconexión entre las organizaciones de la sociedad, las organizaciones de la sociedad y la política es lo que habilita un discurso de una crítica a la casta. No sé si la conocen a Julia Rosenberg. Julia es una compañera muy valiosa que ha hecho un trabajo muy interesante sobre la obra de Eva y se ha detenido en discursos de ella y en textos de Evita, en los libros de Eva, y lo que nota es que incluso aparecía la palabra casta de manera reiterada. Sí. A mí me pasó leyendo el texto que cuando leía que Perón hablaba de la oligarquía, me parecía que el curso de Milei sobre la casta. Claro, porque está... Milei hablaba de oligarquía Perón y Milei hablaba de la casta. Por eso hemos dicho que hay algo de lo que han trabajado los que hoy están en el gobierno que ha hecho, digamos, mella y que se ha servido también de
de algún imaginario, un imaginario contra la oligarquía. Acá en este caso redujo la oligarquía, que ese es el gran truco, o sea, reduce la oligarquía a la casta política. La casta política está reducida en lo que se quiera reducir y supuestamente contra eso nos están golpeando a todos. Es un poco, sí. No, es así, el ejemplo de Eva es claro porque nunca tuvo un cargo en el Estado. La Fundación Evita funcionó siempre por fuera del Estado y transformó un montón de realidades sin necesitar Estado. Exacto, exacto. Por eso, ahí ella ha tenido una acción social fenomenal a la par del Estado, porque tampoco era antiestatal ni mucho menos, pero sí dinamizando con organizaciones, primero con los gremios y después con una red mucho más amplia, política en la sociedad. Y ha tenido siempre esa tensión con la política. Ahora, si uno recorre el discurso de Eva, pero también el del gobierno de Perón, hay una cuestión ahí muy tensa con la política. Entonces, lo digo porque, o sea, nosotros estamos muy lejos de ser antipolítica, para nada. O sea, para nada. Lo que estamos diciendo es que nosotros tenemos que pensar formas políticas que se apoyen en la vida organizada de la sociedad que tenemos. Y bueno, está el desafío en todo caso de poder, desde esas organizaciones, pensar una política que interpele a la sociedad y no solamente se quede en las reivindicaciones sectoriales. Esos son los grandes desafíos nuestros. Porque ellos han sabido muy bien, un grupo muy reducido de gente, ni siquiera la oligarquía, ha logrado convencer a una parte considerable de la población. Nosotros no nos podemos sacar el problema encima diciendo, miren, están locos, no sé, interpelan y construyen a través de figuras que a nosotros nos parecen risueñas, nos divierten, o sea, nos parecen delirantes. Por supuesto que hay mucho de eso, pero lo que ha calado a nivel social no tiene que ver con eso. Nosotros tenemos que pensar que la sociedad no está loca, porque si no nosotros seríamos los iluminados y los otros, digamos, están confundidos. El desafío nuestro es poder trabajar para decir, bueno, ¿cómo hacemos para recuperar un peloteo, un intercambio, una interlocución, una construcción con algo que... Porque, no sé si a ustedes les pasa, pero malestar hay muchísimo. O sea, no estoy diciendo nada nuevo. No es que estamos diciendo, bueno, nos parece a nosotros que estamos retrocediendo a nivel organizacional, pero después no está pasando demasiado. O sea, hay muchísimo malestar. Sí, déjenme terminar esto. Hay muchísimo malestar expandido, incluso en la gente que está diciendo, aguantemos y démosle un segundo semestre. Entonces, ahí es donde está bueno pensar la política en clave de la sociedad, que es un poco el planteo que nosotros estamos poniendo en el centro. La idea de hoy es que nosotros yo pueda terminar de desplegar una idea sobre el plan, después que podamos hacer una división en grupo y que hagamos una lectura de cartas. Traje cartas que yo trabajé para la investigación que comentamos un poco, y poder a partir de ahí después trabajar en grupo un rato y tener un poquito más de tiempo que la vez pasada para charlar. Yo tenía pensado desplegar un poquito más la cuestión del primer y segundo plan, sobre todo el segundo plan, pero ustedes me dicen que quedó saldado todo en el encuentro anterior. ¿Alguien me quiere decir, por ejemplo, qué quedó de eso? O sea, porque del discurso que nosotros mandamos de Perón en el texto hay muchísimo para trabajar. Se los digo se los digo digamos a título de que se metan en la lectura, porque probablemente es un texto poco frecuentado, no es muy conocido. Es un discurso perdido, un 13 de mayo del 53, con trabajadores. Y lo que tiene es, bueno, ahí uno ve algo del pensamiento de una estrategia. Es decir, por ejemplo, se identifica el lugar de la oligarquía y dice dónde se refugia la oligarquía, ¿no? Dice en el campo, en esa época. Preguntas que surgen son, por ejemplo, bueno, ¿dónde se refugia hoy el sector que nosotros quisiéramos, que identificaríamos como el que vive del trabajo del conjunto de la sociedad? ¿Dónde se refugia? ¿En la finanza? Y sí, no todo, pero está ahí, está por ahí.
Está bien, ¿eh? En la tierra también. En la tierra también, tierra finanzas, ya tenemos medio un plan. Hay un par de sectores más, pero digamos, no es infinito, muchachos. O sea, nosotros tenemos, digamos, no hay mucho misterio para hacer política en términos de poder efectiva. Hay que tener bastante claro a dónde se golpea, ¿no? Entonces lo vamos a contar a los compañeros sindicalistas que hacemos un trabajo de, digamos, identificar dónde puede doler. Algo de esa dinámica nuestra hay que recobrar. Y ahí en el texto, por ejemplo, aparece algo de esto. Aparece, por ejemplo, también una descripción de qué tipo de compañeros hay en los sindicatos, que está buenísima, o por lo menos es divertida también. Bueno, bueno, pero sí, pero es discutible incluso, pero tiene algo divertido, sí. Porque Perón, entre otras cosas, era un tipo, digamos, que bastante pícaro. O sea, ahí mismo incluso deja puesta un desafío en términos, en el cierre del discurso, hay un desafío también a cada uno de los que están ahí. No es que dice, bueno, yo vengo e implemento y ustedes tienen que esperar que yo haga algo de manera inteligente, sino que dice, no, muchachos, acá esto es un trabajo donde el pueblo es activo y por lo tanto hay una labor en lo cotidiano. Esto que la compañera decía, bueno, lo que implica el día a día de la vida de aquella época obviamente no es el mismo. Ahora, en ese momento hay un llamado a una acción prácticamente cotidiana. Hay el punto de la organización. ¿Vieron el fragmento 5? ¿Lo tienen ahí a mano? ¿Quién se anima a leerlo? Una sola cosa. Él lo llama le da la versión taquigráfica y le dice que hable con los compañeros. Porque los militantes son los sindicalistas, o sea, la columna vertebral era el movimiento. En vez ahora, el partido tiene su militante que salen, no estoy en contra de la universidad, pero salen de la universidad, van acomodados. En vez de ahora, el sindicalismo está fuera de eso. Vale, eso es lo que veo yo. El tercer encuentro, ya que vamos a vender un poco, el tercer encuentro vamos a trabajar momentos de otro tipo de Estado. O sea, vamos a mirar una política de agregados en el exterior, integrantes de sindicatos, que es una experiencia que no se conoce mucho y que se dio en Argentina y que sirve para pensar hasta dónde se ha llegado en la participación de los trabajadores, que no era solamente, o en el mejor de los casos, en el Ministerio de Trabajo. O sea, tenía una participación integral en el Estado, en el gobierno. Algo de eso va a salir con el momento de las cartas, pero no me quiero ir de tema. El fragmento 5, ¿quién se anima a leerlo? Compañera. La solidaridad social es el sentimiento de aglutinación orgánica que necesitan todos los que forman la organización popular. El sentido de la solidaridad social que lleva a la solidaridad nacional, que es otro grado mayor, es lo que nosotros debemos desarrollar en este segundo plan quinquenal, en lo que se refiere a la conquista de la organización popular. Ahí está un poco lo que decíamos, ¿no? Más allá de ya que quedó bastante claro que tuvo aquella consulta popular para que la gente escriba, que vamos a, digamos, de la que vamos a sacar las cartas, lo que tiene en el fondo es una cuestión de organización de la sociedad, ¿no? Y ahí lo plantea bajo la figura de la organización popular. Vamos al siguiente punto, porque ahí también ya hay un paso más en la reflexión. El fragmento 6. ¿Quién lo quiere leer? El 6, sí. Vamos. Ahí está. Bien, yo creo y soy un convencido de ello, que no se puede practicar una democracia en ningún país del mundo sin una organización popular. Si la democracia es el gobierno del pueblo, ¿cómo puede ejercerse desde el pueblo si no existe una organización que la haga real? Y
Por eso uno tiene esta cuestión de los esclarecidos. Nosotros tenemos que hacernos cargo del conjunto de las decisiones del pueblo, porque si no es muy fácil decir, y la verdad, muchachos están confundidos, nosotros somos los esclarecidos, y la verdad que nos va a tocar formarlos, hacerlo, iluminarlos o indicarles cuál es el camino. La cosa acá, me parece, a nivel político, más allá de cuestiones, digamos, de verdad, acá nos conviene pensar, nos conviene organizarnos a partir de la idea de que los compañeros, los conciudadanos son los conciudadanos. En todo caso, a partir de lo que dice el fragmento, acá hay una relación entre la democracia como la conocemos y la relación de la democracia, de todo modo, ganó lo que ganó. Que está efectivamente destinado, o sea, su gran objetivo es desarticular eso. Es desarticular lo que queda en ese registro. Entonces, ahí no es una cuestión de clarividencia del pueblo o no. En todo caso, es una cuestión de cómo nosotros tenemos las herramientas para... Que participemos de la guerra, no participo. Es algo de hace 70 años, que hoy en día hay un montón de mecanismos con la tecnología y demás que podrían crear una democracia más real, y sin embargo, es una democracia bastante larga. Totalmente. Pero con las cartas también era directa, con las cartas, porque la organización era libre del pueblo, se agrupaban ahí, entonces era también una forma, no le va a preguntar a todo el mundo qué iba a hacer el gobierno. Entonces, si estamos organizados en organizaciones como sindicatos, cada uno le traslada el problema que tenía en las cartas. Perdón. Sí. Taxativamente Perón hablaba de la doctrina peronista y Perón, democracia orgánica, social y directa, esa es la definición exacta. ¿Qué es esto? Pero también pone en juego la representación, ¿no es cierto? Porque si es directa, no puede haber divorcio entre la organización y su representado, como muchas veces ocurre en los momentos más liberales, digamos. Claro, genial. Para eso tenés Por eso. la vocación de servicio. Sí, pero ojo que... Se ha perdido un poco la vocación. Más o menos, o sea, nosotros... Hacia la sociedad. Más o menos. Yo creo que hay vocación tenemos, o sea, de servicio y vocación política. Ahora, es verdad que hay algo sobre la dinámica de la política que ha tenido, pensemos en la propia pandemia, o sea, momentos donde ha habido una seria dificultad social de atravesar determinados momentos y no hemos tenido los mecanismos para repensar de manera directa la cuestión. La participación, como dice el compañero, figuras de participación, la verdad que hay muchísimas, no es que solamente nos vamos a quedar con la democracia mal llamada delegativa, pero también en ese sentido nosotros estamos en condiciones de dar una discusión sobre la forma de la democracia, o sea, nosotros llegamos políticamente, porque nosotros podemos juntarnos 4 o 5 y decir, no, acá el problema es que hay que hacer una democracia de consejos, que esté todo el día discutiendo en la plaza. Son discusiones que han pasado desde el 2001 con el tema de la asamblea hasta lo que ha pasado en otros países, y eso termina reduciendo la participación, porque lamentablemente vivimos en una sociedad que nos está capturando el tiempo para otro tipo de cosas. Listo, seamos realistas, estamos en condiciones de dar ese debate socialmente, es decir, con capacidad de condicionar efectivamente a la política, o realmente tenemos que... Ahí hay que laburar. No pudimos condicionar la ley de base. No te queda organización y de condición política. ¿Cómo esto último? Es un problema de organización aseguradas por la ley, porque no hay esa conciencia por lo bajo, ¿no? Pero quería ir a dos ejemplos más actuales que me parece son interesantes para pensar, que uno es el movimiento de derechos humanos, como de demanda por debajo se transformó en política estatal conquistada, que hoy en día está en cuestión, pero como hay todavía una conciencia de masa que se ve en las marchas del 24 de marzo, se vio ante el 2x1 de Macri, por ejemplo, que meten un freno, que está siempre ahí, una negociación constante. Y por otro lado, creo yo que el movimiento político de masas más importante que hubo, no solo en el país, sino en el mundo, que fue el feminismo, que un poco pone en jaque esto de la relación conducción o que tiene que haber una única conducción. Sí, más o menos. Que o sea, que también ahora está... Yo coincido con lo que decís de la marcha del 24 y
El movimiento feminista argentino es la evidencia de lo que estábamos diciendo antes. O sea, el movimiento feminista argentino mostró un modelo de organización a nivel global. Eso después lo podemos, cualquiera puede decir de acuerdo, no, lo que quiera, pero o sea, uno ve dónde surgió la cosa, surgió acá. Después llegó de otras maneras, se tradujo, se dinamizó distinto y qué sé yo. Ahora, siendo eso, es decir, una gran capacidad de organización, nosotros visitamos en un momento Italia, que estaba la gente de Ni Una Menos de allá, no podía creer, miraban los videos de acá, de las movilizaciones de las compañeras, y lloraban, porque veían 1,5 millones de personas en la calle, y era algo increíble en términos de organización, que allá no lo podían imaginar, entre otras cosas, porque en el campo, si se quiere, de las nuevas izquierdas, y son antisindicatos, por ejemplo, entonces, digamos, está muy disociada la organización. Acá no, acá atravesó con complejidades, qué sé yo, no lo voy a decir yo, pero digamos, lo cierto es que fue una evidencia de esa dinámica de organización. Ahora, lo que decían allá en el fondo también es muy importante, porque si bien en el texto no aparece la cuestión de la conducción, es central, es decir, conducción y organización son en Argentina, no en todos los lugares igual, pero acá sabemos que si no hay una conducción hay un problema, ¿no? Y obviamente que o sea, es como medir a Messi con Maradona si decimos no, Perón, que Perón era el que gana. Perón era un gran socarrón, era un tipo muy pícaro, donde siempre dejaba que el último detalle que hacía perfecta la maquinaria era la conducción, y él era el conductor. Perfecto, pero era efectivamente un tipo que sabía hacerlo. Ahora, difícilmente replicarlo, y sin embargo, digamos, la conducción es una institución en términos políticos. Es decir, si no está, estamos en problema. En este momento estamos en ese problema. ¿Sabemos cómo lo vamos a saldar? Y seguramente cuando la cosa se encamina, este país lo aporta. Pero en la medida que nosotros lo podamos prever y llevar y tratar de que sea de la manera que más querramos, es lo que en todo caso nos toca hacer. Bueno, yo no me quiero extender porque para mí la podemos continuar. Lo que digo es, ahora vamos a ir a hacer un trabajo en grupo para leer cartas, que son cartas muy distintas entre sí, pero que fueron producto de una escritura para ese momento. Ahora tenemos 4 cartas, así que hay que hacer 4 grandes grupos. Y entonces vamos a retomar un poco esta conversación a partir de lo que podamos sacar de ahí. ¿Puedo decir algo? Sí, diga. Yo quiero discutir esa idea de que no hay organización. Vos un poco ahí, cuando hablaste de... No. Dije lo contrario. No, ya lo sé, vos después por eso. No a vos, con algunos comentarios. Porque quizás uno de este lado, no lo ve, pero cuando tanto en el gobierno de Macri como en este gobierno que se ve incluso más fuerte, la principal avanzada es sobre las organizaciones. Las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales, mucho de la ley base, de la represión en la calle. Yo creo que la organización heredada desde el 45 para acá sigue estando tan fuerte que el enemigo es lo primero que ve que tiene que destruir. Y en el único lugar donde lograron organizarse, que nosotros estamos atrás, es las redes sociales. Porque es un territorio nuevo que las fuerzas estas nuevas que tienen acceso antes que a personas a recursos y poder pudieron tocarlo, que es algo que de forma silvestre es más difícil. Pero yo creo que la fuerza de organización está muy... Ahí estamos de acuerdo. Yo estoy muy en línea con esto. Lo que me parece, por eso está bueno que podamos ir avanzando en el planteo en los encuentros subsiguientes, vamos a ir ahí. Para poder pensar, digamos, dónde hubo estrategias que nos entraron y que nosotros, digamos, no teníamos del todo claras, para poder corregir, y también para eso, para poder pensar en términos de interpelación intergeneracional, porque, por ejemplo, hay un trabajo sobre las generaciones más jóvenes a través de los dispositivos tecnológicos
que es evidente, digamos, no lo podemos negar. No es que solo se juega ahí la cosa, claramente no. Y tenemos una organización que si a eso le sumamos una buena estrategia en ese plano, y bueno, tendríamos otra fortaleza. Así que... Sí, hay dos potencias en Guerra Fría por este tema, digamos, no es algo que no es algo para analizar desde lo micro, lo de las redes sociales. Porque, bueno, la guerra de TikTok y quién lo maneja no es un tema menor. No es un tema menor a tener en cuenta que es una fuerza que nos supera. Ha habido una capacidad de movilización de la sociedad increíble, a la misma vez no lo hemos podido traducir políticamente. Entonces, digo, esa disimetría es la que nosotros tenemos que masticar, pensar y discutir. Lo seguimos. Necesito que nos dividamos en 4 grupos, así que va a ser medio masivo el tema. Perdón, no, vamos a hacerlo porque si no veo que estamos... Hagamos 5 grupos, por favor. Disculpen, 5 grupos. Bueno. Hola. Hola, ¿quiénes vinieron por el sorteo? Los vamos a liberar a los que vinieron por el sorteo. El libro que vamos a sortear es el libro del profe. Y que tiene toda la investigación que hizo sobre las cartas, lo que estamos trabajando hoy y vamos a seguir trabajando. Organizar, imaginar.
una sociología de las cartas a Perón. Con esto se recibió. Bien autografiados, se van a tener que dar hasta el final. El conte que no fue idea mía. Sí, nos pagó para esto. El profe, saque un número, total no sabe quién tiene los números. Al que gana, póngale 10. 29. El compañero Andrés. Igual tomamos lección. Revuelvan. El próximo martes traer los cristales. 42. ¿Se fue? ¿Se fue? Hace entrega de la mención. Gracias. Bueno, consigna, compañeros. Consigna fácil, simple. Alguien va a tener, o sea, discuten, como lo de la vez pasada, alguien sintetiza y nosotros vamos cerrando con eso. Cada grupo tiene una carta, entonces la cuestión es, ¿cuál es la problemática que está en el centro del planteo y cuál es la solución que plantea? ¿Estamos? Más simple que la de la vez pasada. ¿Cuál es la problemática que está en la carta y cuál es la solución que proponen? Listo. Compañeros, por favor, un segundo. ¿Cómo estamos para retomar? ¿Ya saldamos las discusiones de las consignas? ¿Sí? Perfecto. Bueno, vamos a retomar. A ver, el primer grupo.
comenzamos acá entonces, que están con mucho énfasis. ¿Quién me sintetiza? Todos. Hola. Sí, perfecto. Todos saben, un segundo, todos saben, son cartas que obviamente son copias de las cartas que están de manera original en el Archivo General de la Nación y que llegaron en el año 51, lo cual hace a una especie de reliquia histórica. Cada una tiene su proveniencia, ahora lo vamos a ir hablando, pero es importante decir que es un archivo constituido por cartas escritas de todo el país y que llegaron por esa invitación a que la gente escriba con sugerencias, iniciativas, propuestas al gobierno nacional. Llegaron al Ministerio de Asuntos Técnicos y cada una fue redirigida, después de ser leída por el ministerio, al ministerio correspondiente para recibir una respuesta. Vamos a la primera, que es la carta de... La carta está escrita por empleados acomodadores del Gran Cine Paramount. Estos trabajadores tienen un problema que tiene que ver con la propina, que ellos plantean que ese sistema de gratificación los pone en un lugar de inferioridad respecto a quien otorga esa propina. Y eso les hace tolerar actitudes que en otras condiciones no tolerarían, así lo mencionan. Además, plantean la injusticia de esta situación, ya que los empresarios tienen un negocio lucrativo. Bien, este sería el problema principal, el tema de la propina. Plantean un salario de 190 pesos, que con el descuento termina siendo de 160 pesos, y una propina de 600, 700 pesos. Un gran concepto entonces de propina es parte del salario de los trabajadores. Bueno, hubo discusión sobre cuál era el problema principal, ¿no? Si era con el empresario, si era la situación de inferioridad respecto a quien daba la propina. Bueno, concluimos que el problema es con estos dos, con el sistema, ¿no? Con la gran parte del salario que es una especie de salario negro o no registrado o a partir de este sistema. Y también con el empresariado que podría pagar mejor el salario. Y bueno, la salida o la solución a este conflicto está clara, ¿no? Y para todos los trabajadores sindicalizados, ¿no? Sería un aumento de salario, un salario registrado, un salario con todas las de la ley, ¿no? Que saque a estos trabajadores de esta situación en la cual tienen que esperar la buena voluntad del cliente para tener un salario digno. Piden ser también igualados, teniendo en cuenta igualado a otros derechos de otros trabajadores que también han podido salir de esta situación. Así que ellos esperan que en esta nueva Argentina poder solucionar favorablemente este problema. Pero la propina no es salario. Claro. Perfecto. ¿Su nombre cómo es? Federico. Federico, muchas gracias, muy clara la exposición. Lo que le consulto es, hay una utilización en la carta del discurso de Perón, ¿no? Porque dice, ya que usted, no, hay algo así. Sí, él hacen mención a una locución en la radiofonía, creo que dice, hablan de un artículo editado en Gremiales en la prensa del día 2 y además menciona a la conversación radiotelefónica del presidente, así que bueno, menciona esas dos situaciones como también una escucha atenta, ¿no? A lo que está sucediendo. Por un lado, una escucha atenta de los compañeros trabajadores del cine de la palabra política, y a la vez sirviéndose del argumento del presidente pidiendo que haya una formalización y que lo que forma parte de un trabajo no reconocido, o en todo caso que tiene, no, hay algo muy lindo, ¿no? Como que dice, miren que nosotros estamos en la nueva Argentina donde hay otra situación respecto de la dignidad. Entonces,
lo que era, digamos, hay algo ahí en el hecho de que parte del salario sea propina, que en una sociedad donde los trabajadores son los más dignificados no puede permitirse, ¿no? Bueno, genial, perfecto. Vamos con el otro. Compañero, ¿alguno quiere decir algo más sobre la carta? Algo que les haya llamado la atención o que... Ahí buscamos como referencia, nos preguntábamos cuál sería el salario promedio de esa época. Ajá. Buscamos acá en internet, no sé si será real, y decíamos que para 1950 un salario promedio era de 1.428 pesos. Ajá. Para tener una noción, si 190 pesos era su salario y cobraban neto 160 y tenían 600 pesos de propina, el salario promedio era 1.428. Claro. Lo gastronómico por lo general sigue estando de la misma manera. Todo lo que es gastronómico sigue siendo así. Sí. Podríamos saber si está sindicalizado o no. Claro. Habla de gremio, pero no habla de gremio como sindicato. Claro, sino por eso. como sector. La particularidad de esa carta, o sea, el membrete, Federico, ¿era tu nombre? Sí. ¿Cuál era el membrete? O sea, no tiene... Somos empleados acomodadores. Claro, o sea, no tiene, a diferencia de otras cartas que vamos a ver, que tienen ya la institución atrás y tienen otro tipo de planteo, acá es algo más informal y que está organizándose, pero habla de lo gremial. O sea, es como que le pide que tome la carta del asunto para que ellos se armen el gremio también. Exacto. No solo el sueldo. Claro, o sea, no solamente el salario, sino también la organización. Que está como muy evidente en el planteo, ¿no? Porque son trabajadores reunidos que están interpelando al... difícil de incorporar eso, pero difícil, digo, sí, era muy realizable y muy difícil de ponerlo en el plan, pero no quitaba que esa instancia de discusión y que ese momento de trabajo colectivo para sintetizar un pedido, obviamente genera una conversación, una claridad de objetivos, o sea, una serie de cuestiones que después no sabe para dónde van. Sí. En ese tiempo encima tenía el 20% de descuento del aporte jubilatorio, si no me equivoco. Claro, ahí dice que es quitándole... Sí, pero sería como un 23, pero tendría algún descuento de sindical y obra social. Claro. Bueno, genial. Gracias, gracias a todos. Vamos con el grupo 2, allá. Hola, sí. Ahí está. Bueno, arranco y después las compañeras y los compañeros se suman. El problema acá, esto es de Rosario, y lo piden las subdelegadas censistas del Partido Peronista Femenino de la seccional policial 19, del barrio Antártida Argentina y Fisherton. El problema, lo que solicitan es la edificación de un barrio obrero dentro de lo que es Fisherton, crear el barrio Antártida Argentina. Lo que proponen es que se expropien o se adquieran terrenos de buena ubicación que dice que no faltan en la zona. Fundamentan que ahí se encuentran grandes mansiones con trabajadores y trabajadoras que también no están a veces ni siquiera muy bien pagos. Y también, a mí me llamó la atención que decía que se trataran de casas gratas a la vista. Y finaliza la carta diciendo que quieren tener la oportunidad de enorgullecerse de poder mostrar a los pudientes del barrio nuestra pujanza en bien de todos y no de determinadas clases. Yo tampoco eran clasistas, estar en contra, quieren estar bien con todos, ser partes del barrio, un barrio obrero dentro de Fisherton. Muy bien. Ahí tiene esa carta también muchísimo, o sea, tiene esos detalles que vos marcás muy bien, o sea, es un lenguaje florido, claro, ¿no? Como diciendo, bueno, nosotros, terraza, o sea, podemos, o sea, expropiación, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de una política sobre la propiedad. Acordémonos que este es del año 51 y ya está promulgada la nueva constitución que tiene la cuestión de la función social de la propiedad.
Sí, las y que compañeras por lo están tanto planteando la disputa de la tierra. no veo dónde. ¿Qué? Sí, las compañeras están en la carta están planteando la disputa de la tierra. Exacto, completamente. Es la disputa de la tierra que vimos en el fragmento o lo que charlábamos hoy, donde ubicaba, o sea, no es cualquier cosa la tierra, ahí diciendo, bueno, nosotros pedimos una expropiación, una edificación, y no cualquiera, no cualquier edificación, sino que pueda pensar en clave de comunidad. Actualidad tiene, o sea, como en este caso también, o sea, hay cosas que se ven que pueden ser tranquilamente argumentadas hoy, y después que eran todas compañeras, ¿no? Que también eso pensaba, porque son mujeres, Sí. bueno, la organización de Eva de las censistas Claro. de ese momento, y cómo esa organización también produce otro tipo de pedido, porque ahí están pidiendo por sus casas. Claro. Ya, Exacto. como que excede los fines de la organización misma, ¿no? De las censistas. Claro, claro. Por eso, para mí me interesaba también esa carta porque muestra otro tipo de lógica, ya no en el lugar de trabajo, pero sí en el barrio, y a la vez está pensando en una intervención concreta a través de una expropiación. O sea, no es cualquier cosa una expropiación, ¿no? O sea, hoy estamos lejos. Del 49. Claro, estaba vigente ya. Entonces, sí. No, que ahí también la problemática radica, creo, está íntimamente relacionada la expropiación con el hecho de que si habían hecho un censo, el tema está con la tenencia y el uso como derecho real de esa propiedad, porque seguramente deben haber habido muchas propiedades que estaban en desuso, que eran, o sea, tenían su propietario, pero que como eran tierras que se habían acaparado por demás, ya sabemos qué pasó con la cantidad de tierra que se han sacado, y lo mismo pasó con los hermanos aborígenes y demás, o sea, eso pasó en todas las provincias. Entonces seguramente debe haber habido un montón de casas que no tenían dueño, pero que justamente sí había gente para hacer uso de eso. Totalmente. Pero también esto que vos decís es una cuestión ahí hay una proyección también sobre la contraparte social, ¿no? Ese grupo reducido que tiene una casa en clave selecta, y nosotros lo que pedimos es una planificación popular, o sea, que haga una intervención en lo urbano para darle jerarquía a los que trabajan, dice ahí, ¿no? Exacto. Estamos hablando de niños que no se les puede negar Exacto. a pagar porque es un derecho fundamental. Exacto, en muchas de las cartas, porque a mí me interesa también ver de qué manera se utilizan los argumentos del propio Perón para demandar, ¿no? Y en muchas de las cartas aparece ya que los únicos privilegiados son los niños, por ejemplo. Bueno, entonces pedimos la construcción de una escuela o pedimos la construcción de un jardín de infantes. Dale. Sí, y además en la carta surge otra problemática, el bajo salario de la ama de casa, de la sirvienta, que trabajan en los patrones. Ahí va, aparece también eso. Fundamental. No, y también los terratenientes que tenían las grandes mansiones ahí, tampoco les causaba mucha gracia, con todos los empleados que tenían, que se les ponga o se les expropie la casa para poner un barrio obrero cerca de... Claro, pero exacto, completamente. Pero ustedes imaginen el nivel de... Porque muchos dicen, bueno, pero esto fue una política demagógica para que el presidente después no tomó nada. Imagínense que, o sea, no es que no tiene costo darle la posibilidad que la gente te pida y no cumplir en nada. O sea, algo se jugaba ahí, porque incluso uno de los grandes puntos del gobierno de la época era mejor que decir es hacer. Y ahí, o sea, sobre la avanzada sobre los sectores más oligárquicos en el lenguaje, aparece también de manera directa, o sea, en una carta al presidente, ¿no? Quiero que pensemos eso. No cualquiera se junta de a mucho y piensa que es posible pedirle a alguien, porque no sucede todos los días, y sin embargo se está pidiendo algo muy, muy concreto de intervención social en un punto, ¿no? En esto de las clases. Bueno, ¿algo más que quieran mencionar o pasamos a alguna cosita que quede en el tintero? No, bueno, vamos al otro grupo, gracias. Vamos al... Sí. Bueno, esta carta en particular es la necesidad, es la continuidad de la pavimentación de un camino, Pilar Escobar,
que, como decías hoy, digamos, cita a las propias palabras del mismo Perón diciendo más vale real que prometer, planteando este tema. Creo que persiste hasta hoy el tema de la continuidad de las obras públicas, sobre todo, y creo que acá se encapía un desarrollo, a la necesidad de esa continuidad por un desarrollo económico, social y productivo de lo que vendría a ser, digamos, esa zona, lo que es Pilar Escobar, lo que me olvidé decir es que está planteada desde el sindicato de los obreros del corcho. Perfecto, sí. Obreros del corcho. Obreros del corcho, bueno. Fenomenal. O sea, ¿no? Los compañeros del corcho que también no andan con cuestiones filosóficas, le dicen, necesitamos esta obra que está paralizada. Claro, que particularmente a lo mejor ellos desde un lugar de desarrollo productivo, de un sistema logístico de transporte, tanto para recepción o para entrega de productos, pero que también afectaba a la zona, o sea, que haya una pavimentación real, porque aparte hace referencia como a una cuestión de algo que añoraban, un camino que se añora por parte de los habitantes de la región. Entonces, abarcaba no solamente la cuestión más productiva, sino también social y económica. Genial. O sea, no hay un pedido individualista, ¿no? O sea, el pedido, o sea, hay un consenso entre muchos que lo que mejor les puede venir en términos de lo que se puede solicitar en una planificación es algo que interviene en ese orden, ¿no? Económico, productivo, social, cultural. Sí. ¿Compañera? Sí. La carta fue enviada en diciembre de 1951 y una de las cosas que hablábamos con los compañeros y las compañeras es que la Unión de Obreros esté involucrado en una realidad, digamos, que no solo es para su sector, sino también para la comunidad, es algo poco visto, digamos, ¿no? En los sindicatos hoy. Entonces eso habla de la democracia, que hablábamos recién en los fragmentos, de la democracia y la participación popular real, digamos, ¿no? Eso quería agregar y bueno, queríamos... Tiene mucha poética también la carta, habla mucho como Perón. Mientras leíamos la carta, veíamos, vos antes decías no es una mirada filosófica, pero la carta tiene una poesía, claro, que nos llamó la atención, por lo menos los que leímos la carta, y esto de usar frases que decía Perón o que decía Eva, y ponerlo en práctica. Sí, completamente, o sea... Claro, la citan a Eva. La citan a Eva. No, esto es clave. O sea, que hay una dedicación en la escritura. No es que, digamos, pues si no sería una enumeración y sin... O sea, todos firman algo que tiene una detención, claro, en la escritura. No es que se está escribiendo cualquier cosa. Esto claramente está, seguramente lo habrá redactado el gremio. Después están abajo los firmantes, que son los trabajadores de Obreros del Corcho. Y tiene como un carácter más formal que por ahí el de acomodadores, que quizá eran simplemente, claro, trabajadores que hablaban al presidente. Mientras hablábamos de esto, que bueno, surge el nombre de Eva, porque la citan en la carta, apareció un texto acá que estábamos viendo de la Fundación de Eva Perón, donde cuenta una historia. Y la voy a leer textual porque me parece que vale la pena el contexto y compartirla. La mujer tenía 52 años. Había trabajado en un campo desde los 5 años. La echaron cuando se le declaró un cáncer. Quedó en la calle con sus hijos, el hambre y su enfermedad. Un día le envió una carta a Eva y ella la citó en su despacho. Aquel día se presentó con sus hijos y le contó su situación desesperante. Eva la miraba. A su lado estaba el director de la caja de jubilaciones. Cuando la mujer terminó de hablar, Eva miró al hombre y le pidió que se encargue de gestionar la jubilación. Cuando este comenzó a enumerar la documentación que necesitaría, Eva dio un golpe en el escritorio y dijo: ningún documento. Lo único que necesita para darle la jubilación a esta mujer es mirar sus manos. Genial. Bueno, buenísimo. Gracias por el texto. Bueno, también, ¿no? La cuestión de la carta. O sea, todo surge por la carta. Parece menor, no es para vender el libro porque total lo vamos a sortear.
Pero digamos, la cuestión que por ahí yo me he detenido, no lo he podido hacer con el tiempo que por ahí amerita, pero el dispositivo de la carta es todo una tecnología en sí misma. Obviamente es muy distinta a la cuestión digital, pero de hecho es una materialidad que permite eso, una cercanía, ¿sí? Un encuentro de otro registro y donde uno va haciendo un trazo. En algunos casos se hace con la máquina, pero en otros son manuscritos y es una dedicación corporal, o sea, es todo es un arte en un punto. Y esto de que Eva atendía a cada una de las personas también. Y Eva recibía las cartas en cantidad, no sé si los que alcanzaron a visitar el ex edificio del Correo, que se llama Centro Cultural Kirchner, tiene, digamos, reconstruida la secretaría, claro, la oficina, y hay algunas cosas alusivas a las cartas, porque bueno, era el medio fundamental de intercambio. Es muy importante lo que ustedes dicen, porque también hay una cuestión de escucha, o sea, lo que se ve también es una escucha de quienes escriben a lo que dice el gobierno, ¿no? Sea Perón en ese momento, Eva o cualquier... O sea, no es que se escribe sin tener en cuenta eso, ¿no? Se toma lo que se dice y se argumenta a partir de ahí. Entonces hay un intercambio y una escritura cruzada. Sí, ¿no? Digo, nosotros nos tocó una, bueno, de un sindicato. Ahora vamos a esta, Esta tiene otra. Claro, es otra cosa. Digo, cada uno estaba muy informado, muy, digamos, el acomodador del cine, la señora, la del barrio. Exacto, o sea, no solo eso, sino que además informado, en todas las cartas está una introducción donde se agradece la posibilidad de proponerle al Estado algo, ¿no? Eso está siempre, así que es fundamental. Bueno, gracias a los compañeros y compañeras de allá y cerramos con este último en 5 minutos, compañeros, terminamos, así que sí, ¿quién agarra? Bien, sintetizando, es una carta de Luz y Fuerza de Rosario, no sé si hay alguien acá de Luz y Fuerza, ¿no? Bueno, son sus antecesores. La carta se titula Nacionalización electricidad. La problemática que plantea es que el consumo de electricidad está creciendo, que eso mejora la vida de los trabajadores y que en la actualidad no tiene fecha, pero que en la actualidad de la carta dice el gasto en importar combustible para las termoeléctricas genera un vaciamiento de las arcas del Estado, ¿no? Entonces plantean 3 cosas bien puntuales. También se ve una cosa, recién acá la compañera me decía, como que, bueno, son trabajadores como pensando como ingenieros, un poco. La primera propuesta es la nacionalización por expropiación sin indemnización de todas las usinas eléctricas. También intenso. El segundo es la creación, sin perjuicio de otras obras en otras regiones del país, aclara, de un dique en alguna altura del río Paraná. Cita como antecedente una propuesta del 46 de un dique en Villa Constitución. Y como tercer propuesta plantea que más allá de los representantes del Estado, directores o lo que sea que se nombren en esas usinas nacionalizadas con este dique en construcción, se nombrarán obreros que tendrán a cargo el control o asesoramiento que soliciten los representantes del Estado. Los mismos serán elegidos por magnas asambleas del gremio respectivo. Nosotros lo que charlamos como actualidad del problema, bueno, la soberanía energética es una discusión mundial, en Argentina tiene mucha mella, venimos de toda una discusión con el gasoducto y con la suspensión de la obra pública y con la importación de hidrocarburos, toda esa discusión. Y bueno, ya creo que acá todos estaríamos de acuerdo en que hay que reanudar la obra pública. La cuestión de la expropiación, nacionalización es un tema espinoso en este momento, pero hablábamos de que es un problema totalmente vigente, de que las tarifas están aumentando, hay problemas de suministro y como actualidad que no estaba nombrado en este momento son otras energías como la atómica, la eólica, la solar. Un compañero planteaba que eso significa toda una producción de insumos, por ejemplo para paneles solares, que si no hay que importarlos, entonces eso es cuestión de pensar también estratégicamente, entonces nos ponemos a fabricar nosotros paneles solares o qué. En principio eso no sé qué otra cosa me puedo estar olvidando. Sí. Hace cita también a cuestiones ecológicas, porque
hablan o proponen el desvío del agua para provincias que hoy inclusive tienen inconveniente de agua. Entonces, sí, bueno, plantea eso, ¿no? Energía, agua y participación casi como derechos humanos. Bueno, genial, gracias por el resumen. O sea, quedó clarísimo de qué va la carta. Me parece también es una carta muy potente porque, o sea, está compañeros organizados en un sindicato pudiendo plantear algo a nivel nacional en términos estratégicos, con participación de los trabajadores. O sea, no solamente el Estado nacionaliza, sino que hay un saber de los trabajadores que tiene que ser reconocido. Esto que mencionaba, está buenísimo, ingenieros, compañeros ingenieros. Hay muchísimos saberes, obviamente en el campo del trabajo, que no están reconocidos por la oficialidad y sin embargo serían muy útiles para la productividad y ni hablar para las negociaciones sobre qué es lo fundamental en términos estratégicos. Entonces, esa carta, por supuesto que tiene vigencia, es increíblemente vigente. A la misma vez, seguramente tendríamos que poder dar la discusión sobre qué otros sectores también son estratégicos y podríamos pensar políticas y ponernos en contacto, tratar de trazar puentes y organización con los sectores de trabajadores que están en cada cual de esos sectores. Así que, nada, me parece que la carta en ese sentido es más que potente. Acá hicimos un intento de resumen para que después, si alguno se quiere llevar, nosotros esto después lo vamos a ir retomando y lo vamos a ir volcando de a poco en el proyecto de plan final. No decirle mucho más porque estamos un poco pasados de hora. Solamente decirles que dos cosas, y con esto cierro. La semana el encuentro que viene dentro de 2 semanas es feriado, así que vamos al siguiente. Después igualmente vamos a enviar por correo, sería dentro de 3 semanas. Y lo otro es que vamos a terminar de cerrar el bloque sobre la planificación popular, tratando de ir a otros ejemplos, como les decía, algunos de construcción de constitución con participación de trabajadores a nivel legislativo, otros pensando en el sector externo y trabajadores en ese lugar, para que abramos un poco la imaginación sobre nuevas formas de participación de trabajadores en los gobiernos que queremos pensar. No mucho más, gracias compañeros, nos vemos la próxima. Para